Pero ¿qué pasa ahora que Noé salió del arca? ¿Qué pasa ahora que ya los animales salen? ¿Qué pasa ahora después de que viven encerrados como que fuera pandemia, verdad? Un año y tantos días. Ahí Jorgito también dio el dato. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué va a pasar ahora que ellos salen del arca? ¿Qué va a pasar ahora que se enfrentan a una nueva condición de vida? Porque si usted ha estado aquí desde el primer sábado, se ha dado cuenta que hemos venido hablando de Dios, de su naturaleza, de sus atributos, pero también empezamos una serie hablando de los hombres comunes que Dios empezó a usar, y esos hombres comunes abarca desde el principio. Y en la época de Adán, cuando es creado el primer hombre, ¿verdad? Y mujer, el ambiente era muy diferente. Algunos estudiosos dicen que el ambiente de la tierra era diferente. Entonces después del diluvio cambia. De hecho, una de las cosas que yo veía es que el Señor ya permite que los animales puedan comer carne. Antes de eso, si usted es muy detallista, ¿verdad? Usted lee y los animales comían pasto, eran vegetarianos. Entonces, por esa razón, un animal no iba a atacar a un ser humano porque no le iba a traer la carne, ¿verdad? Eran 100% vegetarianos. Pero luego del diluvio cambian las cosas, cambian algunas reglas. Sin embargo, la esencia ante el Señor se mantiene y es obediencia. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos ahora? El capítulo 10 nos habla acerca de la descendencia que viene después de Noé. ¿Cuántas personas se salvaron en el arca, hermanos? ¿Cuántas personas se salvaron? A ver, hermana Nati, ayúdenos, porque yo veo que aquí están dormidos de este lado. ¿Cuántas? 8 personas. Y de 8 personas, ¿qué le dijo el Señor a Noé? Que se multiplicaran, que empezaran una descendencia. Y este capítulo 10 se le conoce como la tabla de las naciones. Y fíjese que como vamos a hablar de naciones, yo traí unos datos bien interesantes, si me ayuda el hermano Jorgito por ahí. Y me puse a hacer tarea, ¿verdad? Por ahí. Tenemos oficialmente registrados a nivel mundial 195 países. 2 de esos son estados absolutos. O sea, no les puede decir nada a nadie. Si me adivinan, les doy un dulce. Un dulce ahí especial. No, mentira. Hay 2 estados dentro de esos 195 países que son autónomos, y es el Estado palestino y el Estado Vaticano, y son considerados países. Pero tenemos 195 países oficiales. Alrededor de toda la tierra, de todo el globo terráqueo, hay 8,000 millones de personas hasta la fecha de ayer. Si usted quiere, lo investiga hasta la fecha de hoy, porque hoy han de haber más. Vamos con el siguiente. Y más o menos 3,000 millones viven en grupos étnicos. ¿Qué será un grupo étnico? Que viven en tribus, que viven todavía como nómadas, que viven allá en lo profundo de la selva del Ecuador, allá en lo profundo de la selva de Asia, allá en lo profundo de esos lugares donde usted ni se imagina que haya gente. Vamos con el otro dato. Y 45% no han escuchado el mensaje de salvación. Si usted quiere, tómele foto, ¿verdad? Porque esos datos son bien interesantes. Y me llamaba la atención esto. 45% de los 8,000 millones de personas que habitamos la tierra no han escuchado el mensaje de Cristo. No saben de Jesús, no saben que hay una salvación a través de Cristo, no saben que hay una vida eterna. 45% todavía, a la fecha de ayer. Ahora, ¿por qué le comparto estos datos? Porque el capítulo 10 habla el nacimiento, por así decirlo, de las naciones. Y de hecho, cuando el Señor establece, ¿verdad? Toda la tierra, establece al ser humano, la idea de Él es que el ser humano tenga una relación viva con Él. La idea de Dios siempre fue que el ser humano tuviera una relación plena con Él, una relación ¿cómo decirle? Que durara las 24 horas del día y toda la vida. Esa fue la razón específica que el Señor quería, y lo establece en el huerto. Cuando Adán y Eva pecan, les pregunta dónde están. No porque no supiera, sino porque quería de nuevo entablar relación. Entonces, cuando el Señor viene y en el capítulo 10 nos habla de la descendencia de Noé, está volviendo al mismo punto del principio. Establecer descendencia para que tengan una relación de obediencia con Él. Establecer naciones ahora, pero que tengan obediencia con Él. Y el capítulo
10, versículo 1, como lo leímos, empieza diciendo: los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Y empezamos con los hijos de Jafet. Génesis 10, 2 al 5 dice lo siguiente: los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarma. Y los hijos de Javán fueron Elisa, Tarsis, Quitín y Donanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias. ¿Y qué dice? Y las naciones. Se nos empieza dando un listado de la línea de Jafet. Y usted va a preguntar por qué no empieza el escritor hablando de Sem. Y es bien fácil. El escritor quiere terminar con Sem porque va a hablar de dónde proviene Abraham al final. Pero ese es punto de otra prédica porque no me toca a mí, vea. Pero empieza hablando de Jafet porque quiere empezar a resaltar lo importante que es conocer de dónde nosotros provenimos. Hermanos, estos tres nombres existen todas estas naciones que acabamos de ver, o estos países que ahora son 195, o esta población que es de 8,000 millones de personas. De estas tres personas venimos también nosotros. Y de hecho se cree que los gentiles provienen de la línea de Jafet, que es la línea que está hablando primero. Y quiero leerle esto. Hay un profesor, teólogo, pero también etnólogo. La etnología se encarga de ver todo esto de las etnias, todo esto de las razas, de las naciones, llamado H.S. Miller. Y dice que él, más o menos rastreando, ¿verdad?, esta línea de Jafet, dice que de aquí provienen los escitas, los eslavos, los rusos, los búlgaros, los polacos, los eslovacos y los croatas, los que procedieron de Magog, las razas indias e iranías, los medos, los persas, los afganos, los kurdos, todos procedieron de Madai. De Javán procedieron los griegos, los romanos y las naciones romances, tales como Francia, España, Portugal, Italia, etcétera. Procediendo de Tiras están los tracios, los teutones, germanos, luego aquellos que proceden los germanos orientales, los europeos, los germanos del norte, los escandinavos, germanos del oeste, quienes proceden de los altos germanos, y también la raza anglosajona e inglesa. Este es un estudio bárbaro, hermano. Si usted puede buscar el libro, búsquelo. El autor es H.S. Miller, ya murió, pero era un etnólogo, graduado en etnología y también teólogo. Entonces él rastreó desde el inicio de la palabra esta descendencia de Jafet. Y si usted se da cuenta, aquí mencionamos ya algunas naciones. De hecho, se mencionan los anglosajones, vea. Los anglosajones, ¿quiénes son? Toda esta parte a la que nosotros pertenecemos. Entonces, por eso es que nosotros pertenecemos a esta línea de Jafet, línea gentil, ¿verdad? Que también recibió promesas más adelante. Ahora bien, vamos rapidito porque no me quiero tardar en esto. Vamos con los hijos de Cam. Si usted recuerda, mi hermano Jorgito tuvo que haber mencionado algo que pasó con uno de los descendientes de Cam. Hay una maldición que se da a Canaán. De hecho, Canaán no es Cam, ¿verdad? Sino que Canaán, si no me equivoco, era el hijo, ¿verdad?, de Cam. Y Noé lo maldice porque hay una circunstancia ahí donde él se embriaga, ¿verdad?, saliendo de ese encierro. Él quiso celebrar con el vino, ¿verdad?, y se embriagó y lo ve desnudo. Entonces cae una maldición, pero no sobre Cam, sino que sobre su descendencia. Entonces hay algo curioso porque la descendencia de Cam ya venía con una maldición proveniente por ese malvado corazón que muestra en esa historia. Y dice acá que los descendientes de Cam fueron, lo leemos así rapidito en el 6, Cus, Misraín, por aquí anda un Misraín, ¿verdad?, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Safta, Rama y Sauteca. Y los hijos de Rama, Seba, Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Rapidito, les leo esto. Hay algo curioso. Yo rastreé lo que es la etimología de Cam, o sea, el nombre de Cam. Y cuando nosotros vemos los nombres, es bueno investigar qué significan, porque en el pueblo hebreo o en esta literatura judía, cada nombre tiene un significado y nos da como el indicador de carácter o el indicador de cualidades de la persona. Y fíjese que con Cam hay tres cosas que a mí me llamaban la atención. Y es que dice que
su nombre significa que es una persona sin paciencia, que es pendenciero y que es caliente. O sea, ligerito se enfurece. Entonces me llamaba la atención porque al hablar de Cam estamos hablando de un personaje que según su nombre es mecha corta y que todo lo soluciona en base al yo. Y aquí surge quizás la primera aplicación para nosotros. ¿Cuántos solucionamos las cosas en base al yo? Yo creo que así tiene que ser. O yo creo que si peleo yo voy a tener la razón. O que no le pueden decir nada porque usted ya exaltó la voz y ya está peleando porque a usted no le parecen las opiniones. Entonces, rastreando un poquito el significado del nombre, toda la descendencia de Cam iba a tener este mismo patrón. Iban a ser personas de carácter fuerte, de mecha corta, pendencieros. Ahora bien, ¿quiénes son los descendientes de Cam? Su nombre dice que, sus descendientes son los etíopes, los hititas, los amorreos, los jebuseos, los gergeseos. ¿Les suena un poquito las características de estos descendientes de Cam? ¿Quiénes fueron los amonitas? ¿Quiénes fueron los gergeseos? Todos estos fueron los enemigos de Israel. Todos estos son los que más adelante usted va a leer que son los que se levantaban. Y sobre todo hay un patrón bien crucial. Y es que todos estos que acabo de mencionar son también idólatras. O sea, personas que centraban su vida en ellos y no daban honra a Dios, sino que dieron mejor honra a dioses paganos. Todas estas naciones fueron las naciones que más adelante usted las va a ver siendo adoradores de Baal, de Astoret, contaminando al pueblo de Israel. Y mire qué curioso, porque el nombre de Cam ya nos da un indicio de lo que va a ser la descendencia de Cam. Ahora bien, dice también que de Misraín descienden los egipcios, los libios. Todas estas razas son, o se le llaman, camitas. No vaya a pensar en camitas de 1 metro, no, se le llama así. Camitas. Estas son las razas camitas y por lo general toda esta línea fue siempre un problema para el pueblo de Israel y sobre todo fue una línea que siempre, en su mayoría, y ojo, digo en su mayoría porque hay algunas excepciones dentro de la palabra y dentro de la genealogía de Jesús usted va a encontrar algunas excepciones también de personas, pero la mayoría fueron idólatras. La mayoría le dio la espalda al Señor. Ahora bien, no quiero hablar de Nimrod todavía, porque usted se va a dar cuenta que el capítulo 10 y 11 no están en un orden cronológico, están al revés y ya lo vamos a ver. Ok, vamos rapidito con los hijos de Sem. Dice que su nombre representa honor y autoridad. Y el 3:21 dice lo siguiente, hablando de Génesis 3:21. Vámonos a Génesis 3:21. Perdón. Génesis 10:21. Ahí mismo en el capítulo 10. Dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elán, Arsur, Arfaxad, Lud, Aram, y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y más. Dos hijos, y a Eber le nacieron más adelante y a Eber le nacieron 2 hijos, el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Azar, Mabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, etc. Y nos saltamos al 32, dice, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Ok, ¿quiénes son los descendientes de Sem? Rapidito. A los descendientes de Sem se le conoce como semitas, pero no es esa semita que nos gusta, ¿verdad? Esa alta o esa pacha como a usted le guste. No es esa semita, ¿verdad? Esta semita va con S y la otra semita realmente se escribe con Z, ¿verdad? Así que los descendientes de Sem se le conocen como semitas. Dice que él fue el padre de los pueblos semíticos. Por ejemplo, dice que representan los países al oriente de Israel, las naciones modernas de Irak, Irán y Siria. El escritor menciona estas ubicaciones dentro de Mesopotamia, ya que Abraham, escuche esto, el padre de Israel, era originario de esta zona de Mesopotamia. ¿De dónde era Abraham? Más adelante lo vamos a ver, pero un spoiler, era de Ur, ¿verdad? Una ciudad mesopotámica. Y es curioso porque ahí vemos que Abraham en realidad no conocía desde el principio a Dios. ¿Ok?
Entonces, rápidamente hemos visto que el capítulo 10 se le denomina la tabla de las naciones, porque de aquí salen todas las naciones. Luego de esto hubo una mezcla, ¿verdad? Obviamente, y ya por eso nosotros tal vez no nos vemos tan blancos, no nos vemos tan morenos, no nos vemos ¿cómo decirle? Tan trigueños, sino que nos vemos como una sola mezcolanza, ¿verdad? Y más con el sol, nuestro brazo negro, aquí blanco y la cara negra, ¿verdad? Entonces somos tricolor, ¿verdad? Pero en realidad todos procedemos de acá, todos procedemos de acá. ¿Y por qué es interesante ver esto? Y no me voy a alargar mucho porque no es el punto crucial. Es interesante ver que desde el principio el Señor pensó en que se expandieran estas personas o se expandiera una descendencia para que toda esta descendencia pudiera honrarle, no para que pudiera desobedecerle. Y aquí hay un punto que el Señor me mencionaba. Y es que por eso no podemos tampoco refutar la importancia de las misiones. Porque si para Dios desde el principio fue muy importante esta propagación, ¿verdad?, de razas, esta propagación de naciones, llamémoslo así, dígame cómo ahora no va a ser muy importante para Él que nosotros podamos llegar a ese 45% que no ha sido alcanzado. Si provienen de esos 3 nombres y siguen siendo parte del plan perfecto de Dios. Si hay alguien acá que en algún momento dijo que las misiones ya no existen, las misiones están más vivas que nunca cuando vemos esto. Porque tenemos grupos étnicos que todavía no conocen del Señor. Y aquí el Señor nos está dando un realce importante acerca de todas las personas al darnos una tabla tan extensa de genealogía. Porque esta es una tabla de genealogías, es una tabla de descendientes, que es aburrido, sí, leerlo, pero cuando de verdad el Espíritu Santo nos lleva a entender por qué está ahí, comprendemos que está ahí porque para Dios era importante las personas. Para Dios era importante saber a dónde iban a terminar y saber que esas personas tenían que tener una relación con Él. Ahora bien, el propósito del Señor al crear todo esto, al permitir todo esto, no fue también que nos distribuyéramos, ¿verdad?, hacia el azar. De hecho, al principio todos estaban unidos. Por eso le dije en un momento, el capítulo 11 no tiene que estar ahí en el 11, ¿verdad? Tendríamos que decir que el 11 tiene que ir primero que el 10, o sea, tendría que ser el 10. Porque lo que provocó también que ellos se esparcieran por todo el territorio es una sola razón. Y es lo que vamos a ver a continuación. Quiero que nos regresemos ahí mismo en el versículo 8 del capítulo 10. Y quiero primero hablar de alguien interesante que sale en esta tabla de las naciones y que es un solo versículo, pero hace un realce muy importante el versículo. Dice el versículo 8 del capítulo 10, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Ahora sí leemos el 9. ¿Qué dice? Ayúdame. Delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Cuando nosotros leemos esto, y a todos yo sé que nos ha pasado, cuando yo lo leí la primera vez, en algún momento dije, hey, qué bonito, un cazador vigoroso como Nimrod, un cazador vigoroso delante de Jehová, como este tal siervo Nimrod, ¿verdad? Y quizás incluso, ¿verdad?, hasta nos pasó y hasta lo publicamos ahí y sacamos una gran aplicación diciendo, así como Nimrod, Señor, yo quiero ser un cazador poderoso, ¿verdad? Pero lastimosamente la palabra hace un realce de este hombre porque no está hablando de un cazador de animales, no está hablando de un cazador de especies animales, o sea, no está hablando de un cazador de profesión para alimentarse, sino que está hablando de un trasfondo más oscuro, más duro, un trasfondo que al aplicarlo a nosotros puede ser que sí nos parezcamos un poco a él. Y hay 2 palabras claves dentro de lo que leímos, y es que dice que, número 1, llegó a ser el primer poderoso en la tierra. ¿Qué significa ser poderoso? Esto significa que él quería ser un hombre de importancia, que él quería ser un hombre que fuera visto por todos,
Que él quería ser un hombre que podría controlar a todos los demás que se mencionan dentro de esta descendencia. O sea, él quería ser un hombre de autoridad. De eso habla la palabra poderoso. El lenguaje original de poderoso en realidad no nos está hablando de alguien que era ágil, sino que nos está hablando de alguien que quería poder, de alguien que quería incluso, y escuche esto, quería incluso una adoración personal para él. Y esto es lo peligroso de Nimrod. La Biblia lo describe como un poderoso, la NTV lo describe como alguien que quería ser gobernante. Ahora yo le pregunto, ¿cuál será la primera cualidad que tiene un gobernante que no conoce del Señor? ¿Qué es lo que quiere un gobernante cuando no conoce o no tiene temor del Señor? Quiere poder, quiere dominar y hasta cierto punto le agrada la pleitesía. Pero a este hombre no le agradaba solo la pleitesía, él quería adoración personal. Y ya lo vamos a descubrir. La segunda palabra clave aquí es vigoroso. La palabra vigoroso dice que significa que fue un cazador de hombres. Rastreando la palabra significa que él era vigoroso en el sentido de que cazaba almas para obtener poder. Quiere decir que este hombre trabajaba a través del miedo. Autoridad bajo miedo. Estaba estableciendo un régimen, un régimen de terror, donde lo que él iba a hacer es matar a aquel que no estuviera de acuerdo con su posición o que no estuviera de acuerdo con su autoridad y de esta manera volverse poderoso. Yo le pregunto, ¿actualmente usted conoce casos así? ¿Conoce casos de naciones? Sigamos hablando de naciones. ¿Conoce casos de naciones donde tienen que morir para sembrar miedo y que alguien pueda llegar al poder? Sí lo hay, y lo estamos viviendo y lo vemos en las noticias ahora cada rato. Y esto debería de alegrarnos. Lo que estamos viendo ahorita en las noticias de una guerra por acá y por allá debería de alegrarnos, hermanos. En vez de entristecernos, de preocuparnos, debería de alegrarnos y recordarnos la palabra Maranata. ¿Qué significa? Yo sé que usted lo sabe. Eso debería de pasar. Ahora, volviendo a esto, el escritor da dos palabras y dice que quería ser poderoso, era poderoso y vigoroso. O sea, no es que quería ser, sino que ya era. Ya había sembrado un reino de autoridad a través del miedo, a través del asesinato. Y cuando yo leí acerca de Nimrod, el Señor me mandaba un poquito más atrás a la historia de Caín. Se recuerda que Caín se dejó llenar, ¿verdad?, del pecado. Ya lo vimos porque lo estuvimos viendo anteriormente. Se dejó llenar del pecado. El Señor le dio la oportunidad todavía de arrepentirse, pero Caín optó por seguir el pecado. El Señor viene, le pone una marca, él se va de la presencia del Señor. Y hay un pasaje importante en el capítulo 4 donde dice que él forma una ciudad y le pone el nombre del primer hijo, Enós. ¿Se recuerda? La cuestión es que cuando Caín forma esta ciudad, dice que surgen muchas cosas buenas, ¿verdad? Entre comillas. Surge la música, la metalurgia, surge la agricultura, muchas de las cosas que actualmente nosotros conocemos y aplicamos y algunos hasta hemos trabajado o trabajan, ¿verdad? Nacen ahí. Pero el problema es que también ahí empieza a nacer la maldad. Recordemos que Caín estaba lejos de la presencia del Señor. Entonces, pudo haber talento dentro de esa ciudad, pero ahí mismo también empieza a nacer la maldad. Y se nos menciona un hombre muy similar a Nimrod. Un hombre que compone una alabanza, ¿verdad? Y que le dice a sus mujeres, el primer hombre que tiene mujeres, ¿verdad? Que no solo tiene una, sino tiene varias. Y le dice a sus mujeres, si dijeron de que el que matara a Caín lo iba a pagar tantas veces, pues el que me pegue a mí lo va a pagar tantas veces, porque yo le voy a responder con muerte. Y lo que estaba diciendo en esa alabanza es, yo soy un asesino y que con eso gano autoridad. Entonces el Señor me llevaba a recordar esa parte, porque este Nimrod era similar. Este Nimrod no tenía ningún respeto por lo que era la vida humana. Y escuche lo siguiente, dice que por lo general, vigoroso cazador era un título que los monarcas asirios a menudo usaban para glorificar su poder. Este título se ganaba, y esto es lo interesante, se ganaba conforme más asesinatos la persona hiciera. Entonces, si este Nimrod ya tenía el título de cazador vigoroso, ¿qué quiere decir?
que había hecho una serie ahí de asesinatos, quizás ya ni los contaba, vea. Porque de hecho este título era por los asirios, ¿verdad? Más o menos se conoce por qué lo usaban, y es por eso, porque se lo ganaban dependiendo de cuántos asesinatos. Yo investigué un poco y lo mínimo que tenían que tener en su cuenta para ser un cazador vigoroso o un vigoroso cazador eran 500 personas en la lista. O sea que más o menos después de 500 ya era un extremo cazador vigoroso, ¿verdad? Imagínense. Entonces este Nimrod era esa clase de persona. Pero vamos al capítulo 11. Y el capítulo 11 nos habla de una historia que ya todos conocemos y que por lo tanto creo que no tendría que tardarme mucho, ¿verdad? Que es la historia de Babel. Y el capítulo 11, versículo 1, comienza diciendo de que en aquellos días toda la tierra tenía una sola lengua y una misma palabra. Pregunto, ¿en cuáles días? ¿En qué días tenía la tierra una sola lengua y una sola palabra? Lo acabamos de ver, ¿verdad? La tabla de las naciones. Yo les dije, la idea del Señor de hacer toda esta descendencia no era que se dispersaran de una, sino que era que todos convivieran juntos. Y aquí se nos resalta un punto para aplicación a nuestra iglesia, y es que el Señor ama la unidad. Y es que el Señor ama cuando podemos vernos diferentes físicamente, pero entre nosotros hay amor sincero y hay unidad. Y es que el Señor ama, aunque haya una multicultura, ¿verdad?, dentro de la iglesia, por decirlo así, pero que compartimos lo mismo. Y es el sacrificio de Cristo. Y es tenerlo nosotros en el corazón. Entonces, la idea del Señor no era desunión. Y por eso el capítulo 11, versículo 1 empieza diciendo, todos tenían una misma palabra y una misma lengua. La lengua nos habla de idiomas, quiere decir que todos se entendían. Qué bonito es cuando nos entendemos, hermano. Qué bonito es cuando su mamá le habla, ¿verdad? Le da un consejo, pero usted lo entiende con claridad. No es como que le haya hablado en mandarín, ¿verdad? En inglés o en sueco, ¿verdad? No, usted lo entendió correctamente. Y aquí lo que está resaltando el Señor es que en ese tiempo todos se entendían, o sea, todos hablaban el mismo idioma. Algunos dicen de que puede ser que era una especie de dialecto, porque también cuando dice las palabras o una misma palabra está haciendo referencia a que aquí introduce lo que es el principio de la escritura. Puede ser que ya se comunicaban de forma escrita, podría ser que estaban descubriendo. Se dice que podría ser en un 1%, ¿verdad? Que tenían la idea de una escritura. Por eso es que hace la diferencia y dice una misma lengua, una misma palabra, porque está hablando de dos cosas, ¿verdad? Está hablando de un idioma, o sea, la voz, ¿verdad? Lo que sale oralmente, y estaba hablando de una comunicación también quizás un poco más visual, pero se entendían. Se entendían. Y este primer versículo nos habla de unidad. Pero el versículo 2 dice más adelante, pero aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Resalte esto. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos, escuche, sobre la faz de la tierra. ¿Por qué habrán tenido el sentimiento de que podían ser esparcidos? ¿Por qué razón ellos dicen, por si acaso somos esparcidos? El Señor quería expandirlos, ¿verdad? Y esparcirlos, pero no de la manera que va a pasar acá. Entonces ellos tenían una idea de eso, pero no de la manera en la que pasó. Ahora bien, para empezar, aquí pasa algo curioso, y es que se cree, hermanos, y es por evidencia bíblica, porque ya lo vamos a leer, que quien ocasiona este movimiento llamado Babel, o de esta ciudad Babel, es Nimrod.
porque de hecho la palabra ahí en el 10 siempre, miren lo que dice en el versículo 10, 10. Y fue el comienzo de su reino, Babel. ¿Quién fue entonces el promotor de hacer un reino, de hacer una ciudad donde la exaltación no iba a ser a Dios, sino que iba a ser al hombre? Nimrod, ¿verdad? Así que por si alguna vez usted pasó por ese versículo, ya no lo ocupe para decir, Señor, quiero ser como Nimrod, porque si no usted va a causar división aquí en la iglesia. Porque Nimrod no era una buena persona. Y lo curioso en el capítulo 11 es que, miren lo que dice que ellos se establecieron en una tierra o en una llanura llamada Sinar. Y cuando usted rastrea más atrás, se va a dar cuenta que esa parte ya no les pertenecía a ellos. Quiere decir que este niño pasó de su lugar donde tenía que estar a un lugar que no le pertenece. Y lo que llevó ahí fue contaminación para los que estaban alrededor. Usted lo puede estudiar en la casa, no lo hago porque ya me queda poco tiempo. Pero este Nimrod, como no tenía una ley clara ante Dios, no tenía un respeto, mejor dicho, ante Dios, era una persona que hacía lo que quería. O como aquel epitafio, ¿verdad?, que aparece en el libro de los jueces, hacía lo que bien le parecía. Y se va a esta llanura del Sinar. Y a mí me llamaba la atención algo, y es que yo quería saber qué de especial tenía esta llanura, para que él haya visto con mejores ojos, así como Lot, ¿verdad?, cuando vio con mejores ojos aquella llanura que estaba más cerca de donde iba a encontrar su perdición. Entonces este Nimrod también vio en esta llanura del Sinar algo curioso, y es que dice que era una planicie, para empezar, aluvial. O sea, era una planicie donde, aunque fuera una tierra árida, pero cuando cayeran las lluvias, iba a ser una planicie fértil, muy extensa. No habían montañas ni colinas alrededor. El suelo estaba formado por sedimentos de barro depositado por los ríos. Y ojo, todo esto lo hacía muy fértil y apropiada para agricultura. Y algunas zonas tenían canales naturales. ¿Cómo empieza el pecado, hermanos? ¿Por dónde entra? No entra por los ojos, empieza en nosotros, pero los ojos ayudan. La Biblia dice que empieza con concupiscencia, o sea, empieza dentro de nosotros. Pero ¿sabe algo? ¿Por qué los ojos son importantes? Porque eso que empieza dentro de nosotros tuvo que haber entrado primero por los ojos. Cuando usted está en el mundo, ¿verdad?, antes de ser converso, algo que lo va a atacar ya siendo converso es esos pensamientos de lo que usted hizo o saboreó, llamémoslo así, en el pasado. Eso va a venir a atacarlo. Ahora, es curioso porque todos aquellos que encontraron perdición empiezan mirando algo deseable. Si no, vámonos a Génesis 1, ¿verdad? Eva, ¿qué vio deseable? El fruto que el Señor le dijo que no comiera. Caín, ¿qué es lo que vio? Vio cómo Dios tomó la ofrenda de Abel y por dentro se enfureció, agarró rencor y ya sabemos lo que pasó. Y ahora Nimrod no está conforme con su lugar, quiere ser poderoso, ya asesinó para ser poderoso, pero se quiere establecer en un lugar que a él le parece mejor, un lugar que él merece. Y esta llanura del Sinar fue codiciable para él. Ahora, de Nimrod no vamos a encontrar más cosas dentro de la palabra. Sin embargo, hay un libro llamado Las dos Babilonias. Es muy interesante porque hay alguien ahí que hace un análisis, ¿verdad?, un poquito fuera de lo que es la escritura, porque Nimrod se encuentra, aunque usted no lo crea, se encuentra en libros de historia babilónicos. Se encuentra en libros de historia de naciones paganas. ¿Por qué razón? Porque a Nimrod se le considera en alguna de esas naciones como una deidad. Se le considera como un dios que inició la adoración verdadera. Entonces, este libro llamado Las dos Babilonias dice unos datos interesantes, y es que dice que Nimrod fue presentado ante esta ciudad Babel como un poderoso gobernante y como el fundador del primer sistema organizado, pero escuche esto,
sistema organizado de rebelión contra Dios. Y esto es interesante porque ¿cuántos de nosotros hemos causado rebelión ante Dios? ¿O cuántos de nosotros vivimos en rebelión con Dios? ¿Sabe qué significa vivir en rebelión con Dios? Es bien simple. Cuando usted no obedece lo que la palabra dice, eso es rebelión. Cuando usted sabe que la palabra le dice que es este el camino, pero usted va por otro camino, eso es rebelión. Y es ahí donde nosotros empezamos a encontrar similitudes aplicables para nuestra vida. Tal vez no somos cazadores vigorosos porque físicamente hemos matado a alguien, pero cuando estamos en rebelión, matamos a alguien con nuestra boca, matamos a alguien con nuestras actitudes, matamos a alguien cuando nos sentamos en cualquiera de esas sillas y criticamos al que está aquí tratando de ser instrumento del Señor. Y nos volvemos rebeldes ante Dios. Cuando usted no ama, y yo quiero que mire a la persona que tiene al lado, cuando usted no ama a la persona que tiene a ambos lados, cuando usted no comprende que esa persona quizás no viene mucho a la iglesia porque está pasando situaciones difíciles, pero usted no lo entiende, usted también vive en rebelión. Porque usted en vez de levantarlo, lo critica y no le ama. Porque esto es lo que tenía Nimrod. Nimrod tenía un corazón que solo vivía para merecer adoración de parte de las personas hacia él. Tenía un corazón arrogante, un corazón orgulloso, un corazón que lo llevaba a ver lo que él creía que era más conveniente para él y a no estar conforme con lo que Dios había designado para él. Este era Nimrod. Un corazón en el que no había amor sincero de parte de Dios. Y cada vez que nosotros actuamos de esa manera, nosotros tenemos un corazón igual porque somos llamados a la arrogancia. Somos llamados a creer que merecemos lo que aquel tiene y no lo que Dios me ha dado. Somos llamados a creer que ese ministerio es mío, ese no es de él. Somos llamados a creer, es que yo estoy mejor que él es un arruinado. Y nos convertimos en un Nimrod total, aunque no hagamos naciones, aunque no hagamos una ciudad completa, aunque no edifiquemos algo con barro, con paja, pero edificamos en el corazón de las personas un Babel también. Edificamos en el corazón de las personas falsa adoración. Y es aquí como quiero entrar al segundo punto de esto. Y es que más adelante dice que ellos dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre. ¿Qué tipo de torre querían edificar ellos? Se cree según la cultura, ¿verdad? Mesopotámica también, que ellos querían hacer una torre como esa. A eso se le conoce como sigurat. El sigurat, por lo general, los mesopotámicos, ¿verdad? Lo hacían con tres cosas en mente. Número uno, era una conexión. Escuche esto, porque aquí empiezan a nacer las falsas religiones. Aquí empiezan a nacer todas las falsas sectas que usted puede conocer. Número uno, dice que era una conexión entre el cielo y la tierra. Imagínense qué perdido, ¿verdad? Los sigurat eran una conexión entre el cielo y la tierra. Por lo tanto, eran templos idólatras en los cuales se creía que de esa manera se conectaba. Entre más alto fuera, más conexión con los dioses. Escuche esto, con los dioses podía tener la gente. Ese era el primer punto con el que ellos construían eso, una conexión entre el cielo y la tierra. Número dos, eran templos idólatras, porque para poder activar esa puerta entre el cielo y la tierra, tenían que derramar sangre humana. Entonces ofrecían sacrificios humanos. Y aquí empiezan a nacer sacrificios posiblemente de niños, que más adelante vamos a ver que se le dan a estos dioses cananeos. Número 3. Estos templos dicen que era un lugar de encuentro entre el ser humano, los dioses y la idolatría. Ahí resumimos todo el sigurat. Un punto de encuentro entre el ser humano, los dioses y la idolatría. Ahora, ¿qué pasaba cuando supuestamente se encontraban con los dioses y tenían que ahora que celebrar el culto? ¿Qué creen que pasaba? Toda la decadencia moral que puede venir a través del pecado.
y como hay menores, no lo voy a mencionar más exhaustivamente y los grandes me lo van a entender. Cuando se supone que estas deidades, el ser humano, se encontraban a través de este templo, sucedían todas las decadencias morales que incluso usted y yo en algún momento también hemos tenido cuando nos alejamos de Dios. Absolutamente todas. Y yo podría decir mi opinión, mi comentario personal. Aquí empieza la mente perdida, lejos de Dios. Aquí empieza una mente absorbida por la inmoralidad sexual, una mente absorbida por la arrogancia, una mente absorbida por la adoración a mi persona. Y cuidado, nosotros no estamos levantando sigurats en este tiempo. No estamos levantando una torre de Babel. De hecho, hay algo curioso. La torre de Babel ha sido el sigurat más alto que el ser humano quiso crear. En ese tiempo fue el sigurat más alto a comparación de los que ya habían. Imagínense el grado de huestes demoníacas que pudieron habitar en un sigurat. Yo quiero llevarlo a este punto espiritual. Imagínense el grado de deidades espirituales. Deidades para ellos, pero nosotros sabemos que son demonios para nosotros. Que podían habitar en un lugar así. ¿Cuántos han querido ir a las pirámides de Egipto? Si usted anda bien con el Señor, no va a poder ni tocar el suelo. Porque todos esos lugares vienen de ahí. Conexión entre dioses. Conexión entre idolatría, conexión entre paganismo, conexión entre inmoralidad. Pero vámonos a esto. Nimrod, los hombres dijeron, hagámonos un nombre. Permitamos que la gente nos adore. Permitamos que la gente diga, ellos fueron. Y el Señor me llevaba a algo más interesante. Y es que Nimrod es como una sombra. Porque lo curioso es que el Antiguo Testamento es una sombra de muchas cosas que en el Nuevo Testamento se van a revelar. Por ejemplo, en el Pentateuco encontramos una sombra. El hermano Miguel puso un video el otro día donde desde el Génesis hasta el último libro, ¿verdad?, de la Biblia hablaba de cómo se viene trazando Jesucristo. Entonces, el Antiguo Testamento es una sombra de lo que es Jesucristo, de lo que es la salvación, de lo que es la redención. Pero este Nimrod también se considera que es una sombra de lo que estamos a punto de presenciar si hemos dejado que se construyan Babel en nuestros corazones. Yo quiero que me entienda. Este Nimrod es una sombra de un personaje que usted y yo podemos conocer si seguimos deshonrando a Dios. Si seguimos levantando sigurat en nuestras vidas. Si seguimos llamando a la gente a una falsa adoración. Si seguimos llamando a las personas a una falsa religión. Este Nimrod se cataloga como la sombra también del anticristo. Yo creo que todos sabemos quién es el anticristo, ¿verdad? ¿Por qué lo catalogan como una sombra? Porque el anticristo dice la palabra, y lo quiero llevar a unos pasajes claves para que no diga el hermano Luis está diciendo mentira, ¿verdad? Alguien que me lea rapidito 1 Juan 2:22. Esa es una de las primeras similitudes que tiene Nimrod con el anticristo, o que la palabra nos quiere mostrar. Y eso que Nimrod no va a hacer absolutamente nada a comparación de lo que el anticristo se supone que es. ¿Qué dice 1 Juan 2:22? A ver, hermano Byron, ¿qué podría sacar usted de similitud entre Nimrod y el anticristo ahí? Quería ser un nombre. Y según el versículo dice, niega. ¿A quién niega? Al Hijo, al Padre. Entonces, la similitud primera es que ambos niegan a Dios. Ambos no reconocen la soberanía de Dios. No voy a ahondar en la soberanía porque usted ha venido a los estudios, entonces ya entiende qué es soberanía. Pero estos dos hombres van a negar la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque se van a poner ellos primero. Segunda similitud,
Hermana Katy, si tenés la Biblia ahí cerca, léeme Daniel 7:8. Daniel 7:8. Y quiero ver, hermana Casey, ayúdame con Apocalipsis 13:15. Y lo buscamos también, hermanos. Daniel 7:8, ¿qué dice? ¿Sí? ¿Qué dice? Una boca que hablaba grandes cosas. La NTV creo que lo traduce como blasfemia, si no me equivoco, si no estoy mal. Pero lo que está dando a entender es que aquí hay un personaje lleno de arrogancia. Y cuando usted está lleno de arrogancia, usted se atreve a cuestionar a Dios. Escuche esto, cuando usted está lleno de arrogancia, usted se atreve a cuestionar a Dios. Cuando en su corazón hay arrogancia, como la vi en Nimrod, usted se atreve a decir, pero es que eso lo dice el Antiguo Testamento. Ya no es aplicable para mí, ¿verdad? Pero es que los 10 mandamientos fueron allá. Ahora queda adolescencia, entonces puedo mentir de vez en cuando. Corazón arrogante. Y el anticristo va a tener una arrogancia demasiado grande. Y Nimrod tenía la misma arrogancia. Y número 3, la última similitud que he logrado encontrar, ¿vea? Porque hay más, yo sé que hay más. Apocalipsis 13:15, que dice fuertemente. Que la adorasen. Entonces, ¿cuál es la tercera similitud y más importante? Que ambos desean ser exaltados y adorados. Entonces, Nimrod es una sombra. Y el Sigurat viene siendo una sombra de lo que el anticristo quiere hacer. Yo no sé, hermano, si usted se pone a pensar en lo difícil que va a ser quedarse viviendo en un Babel, en lo difícil que va a ser estar aquí y escuchar, nosotros que hemos escuchado de Dios, escuchar que salga un hombre que diga adórenme a mí, porque ese es aquí y es allá, y pronuncie blasfemias contra Dios. Ahora, yo con eso no le meto miedo, ¿verdad? Para nada, cada quien decide lo que quiere. Si usted quiere conocerlo, conózcalo, ¿verdad? Pero si usted no quiere, ¿qué es lo que nos enseña esta parte? Obedecer al Señor, mantenernos firmes ante el Señor, poder estar siempre cerca del Señor. Y quiero terminar con esto. El Sigurat se considera como el inicio de las falsas religiones. ¿Por qué? Porque dice más adelante, y lo voy a parafrasear, dice que el Señor entonces dijo, cuando vio que iban con todo, ¿verdad? Porque estos muchachos iban con todo. Es que nosotros somos así. Si nos unimos para un plan malvado, ahí estamos juntos, unidos, y si es molestar a alguien en un campamento, nos levantamos de madrugada, ¿verdad? Gloria al Señor. Porque para la maldad hay unión, pero cuando nos piden estar unidos para poder levantar otra vez el fuego de este altar, es muy difícil. Entonces, como ellos sabían de que este monumento iba a recordar a las generaciones que ellos eran grandes adoradores, ¿verdad? Edificadores, y iban a recibir adoración por medio de esto, entonces ellos se unieron y trabajaron sin descanso. A tal grado que la torre no fue terminada, porque no fue terminada, hermanos. Pero imagínense que la llevaban más alta que las torres que ya existían. O sea, qué esfuerzo, ¿verdad? El que tuvieron. Pero dijo Dios, vamos a ver qué están haciendo estos ingratos, ve ahorita. Vamos a bajar, dijo. Descendamos. Y fíjense que realmente la palabra descender, nosotros la entendemos como si Dios hubiera dicho, voy a bajar a ver, ¿verdad? Realmente no es que Él bajara, porque Él es soberano, omnisciente, omnipotente, está en todo lugar. La palabra descendamos significa hundámoslos.
Ese es el término hebreo que usa aquí la palabra. Significa hundámoslos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo quiero revelarme ante la palabra del Señor, cuando yo quiero buscar adoración propia, el Señor en su soberanía, en su amor también y su magnificencia dice, hundámoslo. No es que Él descendió a ver específicamente, la palabra nos lleva más allá de que Él estaba viendo, nos lleva a decir, no, mejor dicho, nos lleva a ver la decisión que Él tomó. Y la decisión de Él fue, hundámoslos. Hundamos esta arrogancia que tienen. Hundamos esta falta de respeto que tienen ante mí. Porque se me escapó un dato bien interesante, y es que cuando dice que él era un cazador vigoroso delante del Señor, está diciendo que no le importaba matar hombres aún sabiendo que eso no le agradaba a Dios. Para nuestra aplicación, ¿qué es? Cuando usted desobedece a Dios sin importarle lo que Él ya le dijo. Entonces por eso la decisión del Señor fueron dos: hundámoslos. ¿Y de qué manera los vamos a hundir? Dijo, confundamos. ¿Y cuál fue la confusión? Cambiemos el idioma. Cambiemos lo que han prosperado ahorita. Hagamos un retroceso enorme con lo que ellos creen que han avanzado. Hermano, el pecado produce la misma sensación. Cuando usted una y otra vez vuelve al pecado, usted siente que retrocedió años luz de la presencia del Señor. ¿Quién me puede decir lo contrario? La misma sensación que nos está describiendo acá es la misma sensación que usted y yo hemos tenido cuando hemos pecado conscientemente. Y no me miento. Porque cuando hemos pecado conscientemente significa que Dios nos ha advertido, nos ha hablado en la palabra, nos ha hablado a través de alguien, nos ha dicho a través de algo que no lo hagamos y aún así lo tomamos, lo amamos, lo abrazamos por unos minutos, unas horas de placer. Sentimos esto, que de repente el mismo pecado hunde todo nuestro ser. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, o sea que la paga o el salario del pecado es miserable, porque el pecado trae condenación, el pecado trae duda, el pecado trae miedo. Y ahora lo que el Señor estaba haciendo aquí era darles un retroceso enorme, porque se habían rebelado ante Dios. Entonces viene el Señor y dice, hundámoslos y confundámoslos. ¿Y por qué le digo que este es el principio de las falsas religiones? Porque todos aquellos que siguen el camino de una falsa religión, de una secta, por llamarlo así. ¿Qué es una secta? Una secta es una religión donde no creen en Dios, en la soberanía, no creen en la deidad de Cristo, transgiversan la palabra. Hay un libro mayor que la palabra, o sea, puede ser el escrito del profeta, el escrito del misionero, el escrito del pastor, incluso, porque hay iglesias que son sectas. Pero todas esas sectas al final, ¿a qué llevan a la persona? A confusión, a alejarse de la adoración verdadera, porque el enemigo desde el principio lo que ha querido es confundir. Y usted y yo que estamos esta noche acá, prestémosle atención a lo que escuchamos, prestémosle atención a nuestro caminar, prestémosle atención a lo que hacemos, porque no vaya a ser que estemos viviendo una religión y una falsa adoración y no estemos conociendo al Dios verdadero. Porque yo le voy a decir algo con todo respeto y con todo el amor de Dios, pero incluso dentro de nuestra iglesia nosotros podemos estar dando una falsa adoración, hermano. Nosotros podemos estar sentados acá viviendo una religión nada más. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo en el Nuevo Testamento, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Pero venimos acá a cumplir un servicio de jóvenes, un servicio de escuela dominical, un servicio de culto general, un clamor, porque el pastor dice que hay que ir a los clamores y yo estoy en 1000 ministerios y tengo que ir a las reuniones, pero allá en mi casa yo estoy siendo un rebelde. Allá en mi casa yo no oro, yo no leo la Biblia, yo no vivo afuera representando el amor de Dios, sino que yo vivo como un Nimrod, cazando personas, hablando chismes, destruyendo a las personas. ¿Y qué significa eso? Falsa religión. Pero venimos a levantar nuestras manos y a llorar. Y alguien dijo, no todo el llanto que sale es producto de adoración. Muchas veces el llanto que sale es producto de culpa.
Es producto de vergüenza, es producto de que usted está construyendo un Babel en su casa, un Babel en su corazón y se siente lejos de Dios. Ahora, no estoy criticando al que llora, estoy diciendo que en un gran porcentaje el que más alaridos da no es el que esté produciendo una adoración verdadera, porque la adoración verdadera se produce primero por el fruto del Espíritu. Si yo represento amor, yo represento paciencia, yo soy benigno, yo soy con mis hermanos, yo amo, yo pido perdón, me lastiman pero yo abrazo, me lastiman pero yo le digo vení, me dicen no quiero ir a la iglesia pero yo le digo no, ahí voy a estar insistiendo años. Esa es adoración porque estoy produciendo el fruto del Espíritu. Pero cuando no produzco el fruto del Espíritu, sino que creo que con venir a un culto a llorar, a derramar las lágrimas acá, a esta alfombra que lo va a enfermar porque tiene polvo, esa es una falsa religión. Si usted cree que por los cultos que viene usted es salvo, no es salvo. Usted es salvo cuando Dios es primero, cuando Jesucristo es el centro de su vida, cuando usted camina y habla con Cristo, cuando usted va y camina con Cristo, cuando usted viene, camina con Cristo. Usted está ahí sentado y está en conexión y todos los días su oración primera es: Padre, yo soy un miserable. Yo no merezco estar aquí, pero tú hiciste que esto corrupto fuera merecedor de gracia y de amor. Porque nadie, y perdóneme, nadie de los que estamos acá somos merecedores de nada. Es que nosotros no éramos merecedores de la salvación. Pero en su infinito amor, Dios dijo: hundamos a este hombre llamado Luis y que comprenda que en el pecado que vive solo va a encontrar confusión. Hundámoslo para que en medio de eso, donde yo lo puedo mandar, él pueda ver que hay un Salvador ahora que ha pagado por él en la cruz. El Señor no quiso hundirlos para destruirlos, quiso hundirlos para decirles: lo que están haciendo está mal, yo quiero una relación con ustedes. Ahora, ¿por qué los confundió en lengua? Porque era la única manera en la que iban a desistir de su obra, porque la palabra dice: nada los iba a hacer desistir, nada. Porque un corazón lleno de arrogancia, un corazón lleno de autovanagloria, un corazón que no es humilde como el de Nimrod, no se va a detener hasta que Dios intervenga. Y aunque usted sienta duro lo que estoy diciendo, pero este es un mensaje de amor. Babel a mí me muestra un mensaje de amor, porque el Señor pudo destruirlos ahí otra vez, pero dijo: los voy a confundir. Y los voy a confundir por una sola razón: porque yo sé el plan perfecto que tengo miles de años más adelante. Y yo quiero que se vaya conmigo rapidito a Juan 17, 21. Yo sé que algunos ya se lo pueden. Juan 17, 21. La oración que el Señor hace por sus discípulos y por nosotros, pero específicamente vino Él y dijo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús acá? Está dando un indicio de lo que iba a ser más adelante y que iba a recordar esta historia de Babel. Ahora vámonos a Hechos capítulo 1. Y vamos terminando y le voy a pedir que se ponga de pie mientras lo busca. Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5 dice lo siguiente: y estando juntos, ya Jesús había resucitado y había dado muestras de su resurrección. Y dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vámonos al 2, rapidito. 2:1 dice: y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo, como un viento recio soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron, escuche, se les aparecieron lenguas, ¿qué dice? Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. No está hablando de Rabasaya aquí, está hablando de idiomas. Está volviendo lo que en Babel sucedió, porque el Señor les dijo: únanse y yo voy a devolver lo que quise en el principio.
Y les voy a traer al Espíritu Santo que les prometí, que es el Consolador, que es el que está ahora, que es el que nos va a levantar cuando el Señor Jesús toque la trompeta, cuando lo veamos en el cielo. Él dijo, voy a mandar a mi Espíritu Santo, pero la señal va a ser un recordatorio de lo que allá hicieron los antepasados. Va a ser un recordatorio de la rebelión de ellos, pero va a ser un recordatorio para bien, de que si ustedes se unen, si ustedes creen en mí, si ustedes están conmigo, están como la vid, como la historia de la vid, están pegados a mí, adheridos a mí, me conocen diariamente, viven para mí, sudan para mí. La señal inicial va a ser lenguas. La señal inicial va a ser idiomas. Y ese día dice que todos empezaron a hablar en diferentes idiomas que no sabían. Y empezaron a llegar medos, persas, todos los que estaban ahí. Y en vez de haber confusión, hubo un solo mensaje. Cristo les ama, Cristo salva, Cristo sana y pronto viene. Ese es el único mensaje que hubo ahí. Y les trajo de nuevo a una unidad verdadera. Amado hermano, si usted ha estado en Babel, hoy, ahora, no mañana, hoy es día de que usted venga y diga, yo quiero no recordar Babel, quiero recordar el inicio de la unidad en ti, Señor. Y yo no le quiero hablar de que usted hable en lenguas esta noche, no le estoy diciendo eso. Le quiero hablar de que abra su corazón. Si usted ha estado lleno de arrogancia, si usted ha hallado similitudes entre usted y Nimrod, si usted se ha visualizado construyendo un reino como Babel ahorita en su corazón, donde usted lo que quiere es adoración para usted, donde usted lo que quiere es que los demás le rindan pleitesía, donde usted lo que quiere es que sea conocido, no solo en iglesia, porque no hablo del ámbito ministerial, sino afuera, que usted quiere que le den palmadas de mano. Hermano, humillémonos esta noche. Y si alguno de ustedes ha sido un cazador vigoroso, pero no en el sentido de venir y rescatar almas, porque el Señor por eso no les dijo ustedes van a ser cazadores de almas, el Señor les dijo van a ser pescadores, porque el pescador saca de las aguas turbulentas, porque el pescador saca de donde no parece que va a haber vida, porque el pescador saca para llevar a la barca donde muchos de los discípulos un día vieron milagros. Y por eso el Señor no les dijo van a ser cazadores, les dijo van a ser pescadores de hombres. Y yo le voy a invitar que esta noche cierre sus ojos y no diga yo lo voy a destruir, porque usted no puede. Usted va a seguir en su obra de construir un Babel en su corazón. Usted no va a poder. Perdóneme que hoy vine pesimista, pero usted y yo no vamos a poder destruir Babel, porque la palabra nos lo enseña y lo podemos aplicar. El único que detuvo la construcción de Babel fue Dios. Y el único que puede destruir el Babel que hemos creado en nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestros estudios y en nuestra vida, ahora es Jesucristo. Y yo quiero que ahí donde está se sincere con Él y le diga: Señor, hay una torre que está creciendo porque yo quiero llegar al cielo por mis fuerzas. Hay una torre que todos los días construyo queriendo leer 20 capítulos, pero que no entiendo. Hay una torre que yo estoy construyendo cada vez que oro y me jacto de que estoy orando 3 horas. Pero esta noche, Señor Jesucristo, yo quiero dejar de vivir una religión y quiero empezar a vivir una verdadera adoración contigo. Y esta noche es noche de perdón. Esta noche es una noche de restauración. Esta noche es una noche en la que el Señor va a hundir el pecado, mas no a usted. Va a hundir lo que no le ha dejado caminar conscientemente. Va a hundir lo que no le ha dejado avanzar. Va a hundir aquella amargura que muchos hemos sentido en algún momento. Va a hundir esa culpa que el enemigo ha querido ponerle semana tras semana. Y yo le voy a invitar con todo mi amor y mi corazón, le voy a invitar al hermano Itiel que me ayude a ministrar y que podamos pasar al altar. Hermanos, el tiempo es corto. La vida es corta. Yo no tengo comprado el mañana. Y si usted ha visto las noticias, damos gloria al Señor porque el tiempo se acerca. Y el Señor pronto viene.
Y el Señor pronto nos levanta, y como lo leímos en Hechos, es necesario que el Espíritu Santo pueda estar en nosotros hoy. Es necesario que yo reciba en mi corazón a Jesús y que el Espíritu Santo venga y me dé ese renuevo que yo necesito. Y ahí donde está, dígale: Señor, como lo hemos dicho estas semanas atrás, Señor, yo no soy nada. Señor, yo soy un inmerecedor de todo lo que tú me has dado. Padre, yo no soy nada. Yo no soy nada como persona, con mi inteligencia, con mis talentos, yo no sirvo, Señor. Pero tú eres el alfarero. Tú eres el alfarero que puede esta noche reconstruirnos. Tú puedes hundir el Babel que hemos estado creando y levantar la vasija de honra que tú quieres. Ahí donde está, yo le invito a que usted le diga al Señor quién es. Que no tenga miedo, solo dígale: Señor, Señor, límpiame. Señor, ya no quiero vivir en rebelión. Señor, ya no quiero vivir más lejos de ti. Quiero confiar que tú me das el trabajo. Quiero confiar que tú me das el sustento. Quiero confiar que tú, Señor, no has cambiado tus planes que me dijiste un día. Señor, solamente quieres detenerme para destruir ese Babel que he estado construyendo. Ya no quiero ser igual. Alguien esta noche que siente profundamente un peso en su corazón y quiere reconciliar al Señor. Señor Jesús, quiere reconciliarse con Él. Yo le voy a invitar que ahí donde está, no se va a mover, solo levante su mano. Solo levante su mano y dígale: Señor, te abro la puerta de mi corazón un día más. Destruye lo que no conviene. Destruye mi rencor. Destruye mi falta de perdón. Destruye mi lengua que solo ha servido para dañar. Destruye mi arrogancia con la que muchas veces he visto a aquel que le ha costado caminar. Pon amor esta noche en mí, Señor. Pero para eso, primeramente, yo quiero que entres en mi corazón, porque creo que tú eres Dios. Porque creo que moriste en la cruz por mí. Porque creo que resucitaste al tercer día, dejando a todos sorprendidos por tu poder, porque comprendieron que era Dios. Y en medio de ese gran poder que tú tienes ahora, yo te pido que entres a mi corazón. Aleluya. Yo te pido que entres y no te vayas. Yo te pido que entres y ordenes mi casa. Yo te pido que entres y ordenes lo que no está bien ahí. Perdóname por lo que te pido, pero te pido que recojas la basura, Señor. Yo no he podido sacar la basura que me ha minado, pero tú esta noche sí puedes. Aleluya. Y yo creo en ti, creo que ahora que tú estás sacando toda basura, ahora que tú estás sacando el rencor, ahora que tú estás sacando el pecado sexual, ahora que tú estás sacando el pecado que entra por los ojos, ahora que tú estás sacando el pecado de mi boca, el pecado de mi cuerpo, el pecado de mi alma, yo creo que escribes mi nombre en ese libro de vida y aprendo a vivir buscando tu reino y justicia. Y aprendo a vivir buscando tu reino y justicia. Yo quiero que esto se lo grabe, no en su mente, sino en su corazón. Y aprendo a vivir buscando tu reino y tu justicia. A entender que lo que viene es añadidura y un día va a terminar, pero lo tuyo no perece. Tu reino no perece, tú no pereces. Lo tuyo no termina, lo tuyo permanece. Y así mismo creo que tu amor hoy permanece. Tu amor hoy permanece. El que quiere un abrazo del Señor, le voy a invitar que levante sus brazos y le regale la mejor adoración en sus lágrimas. Le regale la mejor adoración
a través de una palabra quizás. Le regale la mejor adoración, quizás de rodillas. Pero yo quiero que aquel que necesita profundamente un abrazo para volver a tener la identidad clara en su vida, levante sus manos y le diga: Señor, aquí estoy. Y sin miedo, como yo hace unas noches lo hice y lo vuelvo a hacer. Padre, tómame como el barro en las manos del alfarero. Si esta vasija no sirve, rómpela. Si esta vasija no sirve, rómpela. Si yo no sirvo, Señor, rómpeme. Porque estoy seguro que con amor me recogerás y me volverás a hacer. Me volverás a hacer tal como tú quieres. Me volverás a hacer tal como tú quieres. Lejos de toda ansiedad, lejos de todo espíritu que ha venido a minar mi mente, a querer quitarme todo. Qué momento, qué momento el corazón se vuelve a unir. Examíname, Señor, esta Oh noche. Padre nuestro, Ya no quiero vivir una falsa religión. Ya no quiero vivir una falsa adoración. Adore al Señor. Adore al Señor. Adore al Señor. El Señor no vino a decirle que usted es un pecador. Vino a decirle: aquí está la solución. Aquí está el Dios único y verdadero que te puede salvar. Él no vino a decirle que usted es un perdedor. Él vino a decirle: tú tienes una identidad en mí. Tú tienes una identidad en mí. Tú tienes una identidad en mí. No vino a decirle: yo te he visto jugar conmigo. Vino a decirle: yo te he visto negarme, pero aún así aquí estoy y te digo: ámame, porque yo te amo. Ámame por encima del estudio. Ámame por encima del trabajo. Ámame por encima del afán de este mundo. Ámame por encima de todo. Ámame porque con amor llegué a la cruz. El Señor llegó a la cruz, amado hermano. Pero no solo se quedó ahí, se bajó por amor de esa cruz. Derramó sangre. Derramó sangre por amor. Y ese mismo sacrificio es válido esta noche. Es válido esta noche para nosotros.